En este tutorial vamos a trabajar las herramientas de operaciones de conjunto. Para ello abriremos un conjunto de directorio de instalación, concretamente este. Es un conjunto bastante sencillo. Como podemos ver, tiene pocas piezas. Bien, las operaciones de conjunto las tenemos en esta pestaña de aquí. Tenemos corte, corte por revolución, etc. Nosotros ahora vamos a hacerlo mediante agujeros. Cuando abrimos una operación de conjunto, lo primero que nos pregunta es cuál de estas tres opciones deseamos. Crear operaciones de conjunto. Esto significa que la operación que hagamos, por ejemplo, este agujero que vamos a hacer ahora, aparecerá únicamente en el conjunto. Luego, cuando abramos las piezas por separado, no tendrán esa operación. Por lo tanto, al hacer un plano de pieza, no nos aparecería. Sí, al hacer un plano de conjunto. En este segundo caso, sí que quedará reflejado en la pieza y será controlado mediante el conjunto. Lo veremos. Y por último, la operación que se genera de inicio en el conjunto, pero que luego hay que controlar por cada una de las piezas. Bien, vamos allá. Crear operaciones de conjunto. Tenemos, por ejemplo, este plano. Y vamos a hacer este tipo de agujero. Bien, lo situamos aquí y lo restringimos. Bien, vamos a darle a profundidad, por ejemplo, hasta aquí. En el último paso se nos pregunta qué piezas queremos que afecte esta operación. Por defecto detecta 3 piezas en las cuales colisionan, o sea, son afectadas por esta operación. Yo podría quitar alguna de ellas, por ejemplo, en este caso el tornillo no quiero que le afecte. Aceptamos, terminar. Bien. Como podemos ver, tengo el agujero en esta pieza, en esta también, y el tornillo no ha sido afectado. Bien. Guardamos. Y podemos observar que nos aparece la operación de conjunto aquí. La podríamos editar sin problema. Bien, vamos a abrir ahora, que hemos guardado, alguna de estas piezas afectadas. Observaremos que, en este caso, no nos aparece la operación de conjunto. Es la primera opción y no afecta a la pieza, solo al conjunto. Exactamente lo mismo pasaría con esta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es eliminar esta operación y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero crear operación de pieza controlada por conjunto. Requiere permiso de escritura. Cogemos este plano, situamos el taladro, definiremos la profundidad. En este caso sí que haremos que le afecte al tornillo. Bien, podemos observar que ahora sí que atraviesa el tornillo. Bien, terminar, guardaremos, continuamos controlando esta operación de conjunto, como podemos observar, pero ahora, al abrir una pieza afectada, ese taladro en efecto existe. Podemos ver cómo aparece aquí y estos eslabones de cadena que indican que esto está vinculado a un conjunto. Bien. Lo mismo sucedería con esta y con esta. Por ejemplo, abrimos el tornillo y podemos observar que tiene el agujero y otra vez la operación vinculada. Bien,
Vamos a eliminar ahora esta operación. Ya no la tenemos. Y procederemos a la última opción, que es crear operaciones de pieza. Requiere permiso de escritura en los archivos de pieza, pero en este caso no irá controlado por el conjunto, sino que quedará reflejado en la pieza y luego habría que editarlo con la pieza. Aceptamos. Nos ponemos encima de este plano. Bien, situamos aquí las mismas opciones. Bien. Exactamente lo mismo, nos afecta a estas tres piezas. Aceptamos. Y podemos ver cómo tenemos el agujero, pero no nos aparece una operación de conjunto. Guardamos. Ahora podemos observar cómo, abriendo la pieza, existe la operación, pero en este caso no está vinculada al conjunto, con lo cual la edición la debería hacer desde aquí, no desde el conjunto. Lo mismo sucedería con las otras piezas afectadas, por ejemplo esta. Otra vez, vemos que tenemos el agujero, pero no está vinculado. Hay que editarlo desde aquí. Por último, decir que la gestión de la visualización, en este caso, la estamos realizando no mediante un mouse convencional, como habíamos hecho siempre, sino mediante un Space Navigator. En este caso, nos permite una gestión mucho mejor del movimiento en pantalla. Zooms, desplazar. Es una herramienta muy recomendable que en otro tutorial trabajaremos más tranquilamente. En conjuntos es muy interesante para poder ver detalles muy concretos y nos permite una navegación tranquila, teniendo libre el mouse para ir pinchando las opciones que nos interesen. Bien, y hasta aquí este tutorial.